¿Puede una mujer estéril cambiar el destino de una nación? Ella rió, pero Dios la hizo madre de multitudes. Descubre la historia de Sara, la mujer que creyó cuando todo decía que era tarde. En una tierra lejana, entre templos de piedra y dioses falsos, vivía una mujer silenciosa. Su nombre era Sarai, y su historia parecía no tener brillo, sin hijos, sin voz, sin gloria. Pero el Dios de los cielos la miró, y en su vientre estéril sembró una promesa eterna. Esta no es sólo la historia de una esposa, no es sólo la historia de la madre de Isaac, es la historia de una fe que floreció en el desierto, de una mujer que rió, y Dios transformó su risa en gozo. Acompáñanos a descubrir la vida de Sara, la madre de naciones, una mujer como tú, que esperó, que lloró, que creyó, y al final vio cumplida la promesa. Antes de que el nombre de Sara fuera conocido por generaciones como madre de naciones, ella fue simplemente Sarai, esposa de un hombre llamado Abram, mujer de una tierra pagana, hija de una cultura profundamente idolátrica y habitante de una ciudad esplendorosa, pero espiritualmente oscura, Ur de los Caldeos. Su historia, como la de tantos escogidos por Dios, no comenzó en la santidad de un altar, sino en medio del bullicio de templos dedicados a dioses falsos, en calles donde la luna era adorada como divinidad y donde el incienso no se elevaba al Creador sino a las criaturas. Ur no era una ciudad menor, era una metrópolis antigua, rica y avanzada, un centro de comercio, conocimiento y religión. Allí, entre sigurats y sacerdotes astrales, entre rituales y procesiones, Sarai vivía su día a día. Pero en su interior, sin que otros lo notaran, Dios comenzaba a trabajar. En esa mujer que aún no tenía hijos, que aún no conocía la plenitud de la promesa, se gestaba un tipo de fe que no se forma en los púlpitos, sino en el silencio del alma. El mismo Dios que llamó a Abraham había comenzado a inquietar también el corazón de su esposa. Sarai no era una mujer indiferente. Aunque la Escritura nos da pocas palabras suyas en esos primeros años, su vida habla por ella. Su decisión de caminar con Abraham cuando Dios lo llamó a salir de su tierra fue también una decisión personal. Salir de Ur no era simplemente un cambio de ubicación, era romper con todo lo que conocían, abandonar la seguridad de una ciudad fortificada, dejar a la familia, la lengua, las costumbres y hasta la identidad cultural. Pero Sarai no retrocedió. Caminó junto a su esposo sin saber a dónde iban, movida por una confianza que no necesitaba ver para creer. Esa es fe. Y esa fe, aunque aún sin nombre, ya palpitaba en su alma. Pero Sarai no solo cargaba con el desarraigo físico, cargaba con una herida que la marcaba profundamente, la esterilidad. En una cultura donde la fertilidad era sinónimo de bendición divina, donde la descendencia era el mayor honor para una mujer, Sarai llevaba sobre sus hombros el peso del silencio de su vientre. Año tras año, cada retraso, cada ciclo, cada espera frustrada, era un recordatorio cruel de que no podía dar a su esposo lo que él más anhelaba, un hijo. Y sin embargo, fue precisamente a esa mujer a quien Dios eligió para comenzar una historia nueva. Una historia que requeriría más que fertilidad, requeriría fe. Cuando Dios habló a Abraham, le hizo promesas que implicaban una descendencia, una nación, un pueblo.
Sarai no escuchó la voz directamente. Pero cuando su esposo le compartió el llamado, ella empacó sus cosas y lo acompañó. ¿Qué clase de mujer deja todo por una voz que no oyó? Una mujer que confía en el Dios que llama, aunque no lo haya visto aún. Su fe era reflejo de una obediencia silenciosa, pero poderosa. El llamado de Dios a Abraham también fue un llamado para Sarai, aunque no viniera acompañado de palabras. Desde el momento en que partieron de Ur, Sarai se convirtió en peregrina. Su vida se volvió una sucesión de tiendas, caminos, pastos y promesas. A medida que avanzaban, todo lo que conocía quedaba atrás, pero en cada paso que daba junto a su esposo se afirmaba algo en su interior. Había un propósito mayor guiando sus días. Aunque su nombre aún no había sido cambiado, aunque su promesa aún no se había manifestado, Sarai caminaba con una certeza invisible. Era estéril, pero no estéril de fe. Era extranjera, pero no sin patria. Su hogar ya no era una ciudad con murallas, sino la presencia de un Dios que caminaba con ellos. Su historia no fue la de una heroína visible. Fue la historia de una mujer cuyo silencio estaba lleno de oración. Una mujer que no construyó altares, como Abraham, pero que los sostenía con su presencia. Una mujer que no oyó la promesa directamente, pero que creyó cuando rió. Y esa risa que más adelante Dios transformaría en testimonio, comenzó tal vez como una risa nerviosa, una incredulidad amable que Dios no despreció, sino que usó para revelar su poder. Sara fue formada no en el cumplimiento, sino en la espera, en cada paso en el desierto, en cada noche bajo las estrellas, en cada conversación que escuchaba entre Abraham y Dios. Su corazón era tallado. Dios no la usó solo como receptora de la promesa, sino como ejemplo de lo que significa creer sin ver, esperar sin desesperar y obedecer sin recibir explicaciones. Ella no era simplemente la esposa de Abraham, era parte integral del pacto. Sin ella no habría linaje. Sin su fe no habría Isaac. En Ur, tal vez Sarai soñaba con hijos, con una vida cómoda, con estabilidad, pero Dios soñaba con ella cosas mayores, convertirla en símbolo de gracia, en madre de multitudes, en un ejemplo eterno de fe. Por eso la sacó de Ur, por eso permitió su esterilidad, por eso la acompañó en silencio hasta que el tiempo de la promesa se cumpliera. Y por eso la historia de la fe no se puede contar sin ella. Sara comenzó como cualquier mujer en un mundo pagano, pero terminó como madre del pueblo de Dios. Su historia nos recuerda que no es necesario ver para creer, ni entender para obedecer. Lo que el mundo no vio en ella, Dios lo estaba formando. Su vientre estaba vacío, pero su alma estaba llena de fe. Y eso fue suficiente para que Dios la llamara a formar parte de la historia más grande jamás contada. Así comienza la historia de Sara, no con un hijo en los brazos, sino con una promesa en el corazón. Una promesa que parecía imposible, pero que descansaba en el carácter de un Dios para quien nada es imposible. El llamado de Dios no siempre llega con un anuncio ruidoso. A veces se manifiesta en lo profundo del alma, como un susurro que interrumpe la rutina y empuja a salir sin saber con certeza a dónde se va. Así ocurrió con Abraham, y junto a él, con Sara. La voz no fue para ella directamente,
pero su vida quedó completamente trastocada por aquella orden. Sal de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Sara no cuestionó, no pidió explicaciones. Su historia, silenciosa y firme, la muestra saliendo con Abraham de Ur, atravesando tierras desconocidas, dejando atrás todo lo familiar. Al llegar a Harán, el grupo se estableció. Allí hubo una pausa, una detención temporal, pero que duró muchos años. En esa tierra intermedia, Abraham esperó, y con él, Sara también esperó. No estaban todavía donde Dios quería, pero ya habían dejado el lugar donde no podían permanecer. Durante esos años en Harán, Sara vio pasar el tiempo sin señales claras del cumplimiento de alguna promesa. Vivían como pastores, lejos del bullicio de Ur, pero aún sin dirección definitiva. Y como tantas veces sucede en la vida de fe, el llamado se detuvo en una etapa intermedia, entre la partida y la llegada. Era un terreno de prueba, un valle entre la obediencia inicial y el cumplimiento final. Pero un día la voz volvió a sonar. El Dios de gloria habló nuevamente a Abraham, esta vez con más claridad, con más urgencia. Ve a la tierra que te mostraré. Y con la muerte de Taré, el padre de Abraham, ya no había obstáculos para continuar. Era hora de avanzar. Sara no lo sabía aún, pero este nuevo paso no solo la alejaba físicamente de su pasado, la estaba separando espiritualmente para un propósito eterno. Fue entonces cuando la obediencia de Sara alcanzó una nueva dimensión, porque obedecer, una vez, puede ser difícil, pero obedecer sin ver resultados y volver a obedecer después de años de espera requiere una fe que trasciende lo humano. Ella no solo caminaba tras su esposo, caminaba con Dios, aunque no hubiera visto la luz ni oído la voz directamente. Había aceptado que su destino ya no estaba en la comodidad, sino en la voluntad del Altísimo. Lo que dejó atrás era más que geografía. Eran recuerdos, nombres, rostros, lugares que habían sido su mundo. Cada paso era un desprendimiento, cada jornada una despedida. ¿Qué mujer no lloraría al dejar todo lo que conoce para vivir como extranjera, sin promesa visible? ¿Qué corazón no se rompería al vivir en tiendas, al renunciar a la estabilidad, al no tener siquiera un hijo que le asegurara continuidad y consuelo? Pero Sara caminó, silenciosa, pero decidida, firme, aunque frágil por dentro. El llamado de Dios a Abraham se convirtió para ella en un altar invisible donde ofrecía día tras día su confianza. ¿Cómo saber que no se equivocaban? ¿Cómo estar segura de que ese Dios invisible era más real que los dioses visibles de Ur? Solo con fe. Una fe que no gritaba ni discutía, pero que se evidenciaba en cada paso que daba tras su esposo hacia lo desconocido. La esterilidad seguía acompañándola. El silencio de su vientre contrastaba con el ruido del rebaño, con el bullicio de las tiendas, con la promesa que parecía flotar sobre la vida de Abraham. Pero Sara no se amargó. Su corazón, aunque tal vez herido por la espera, no dejó de seguir caminando. Sabía que había algo más grande que su dolor, una voluntad superior que la guiaba más allá de lo que podía comprender. En cada paso se despedía de algo más. En cada campamento soltaba otro pedazo de sí misma. Y aunque nunca se lo dijo a nadie, su entrega fue tan profunda como la de Abraham.
porque la obediencia que no se ve, pero sostiene, es la que más glorifica a Dios. La obediencia que no pide reconocimiento, pero carga con el peso del sacrificio, es la que Él más honra. Tal vez otros la veían solo como la esposa del patriarca, como una figura silenciosa detrás del hombre de la promesa. Pero en el cielo Dios la miraba como un pilar, como aquella a través de quien nacería Isaac, no solo como hijo biológico, sino como testimonio viviente de que las promesas de Dios no fallan, aunque parezcan tardar. La fe de Sara fue tejida en la oscuridad, pero brillaría con más fuerza cuando la luz llegara. No todo fue fácil. La fe tiene su precio. Las noches eran largas, el desierto no era amable, las dudas golpeaban en momentos de cansancio, y Sara, como cualquier ser humano, debió luchar contra pensamientos silenciosos, contra el peso de los años, contra la aparente contradicción entre lo prometido y lo vivido. Pero siguió, y su perseverancia es un eco para toda mujer que decide creer cuando no hay evidencia, que decide esperar cuando no hay señales, que decide seguir cuando no sabe a dónde la llevará el camino. Dios no le dio un hijo en Harán, tampoco le dio respuestas, pero le dio algo mejor, la certeza de que no estaba sola, aunque no entendiera todo. Aquel Dios que se reveló a Abraham también la había llamado a ella, no con palabras, sino con propósito. Y esa fue su fuerza. No necesitó oír para creer. Le bastó con saber que Dios era fiel. Cuando por fin dejaron Harán, lo hicieron para no volver. Ese fue el punto de no retorno. Sara, la mujer sin hijos, la peregrina de corazón tierno, avanzó con una dignidad que el mundo no comprendía. No llevaba riquezas, no tenía linaje, pero llevaba en su interior la semilla de una nación. Porque en el plan de Dios, las promesas no empiezan con el cumplimiento, sino con la fe. Y Sara, sin saberlo del todo, estaba caminando hacia la historia. El sacrificio de Sara no fue menos que el de Abraham. Ella también dejó su tierra, su casa y su seguridad. Ella también renunció a una vida estable por una palabra invisible. Ella también caminó sin garantías. Y si bien sus pasos no siempre fueron perfectos, su fe fue preciosa a los ojos de Dios, porque en su debilidad se manifestó la fuerza de aquel que llama y sostiene. Así fue como Sara cruzó el umbral de Esmé, lo conocido hacia la senda de la promesa, no con trompetas, no con aclamaciones, sino con la sencillez de una mujer que decidió creer. Su historia, desde ese momento, no fue la de una peregrina más. Fue la de una madre elegida, separada por Dios, preservada para un milagro. Sara salió de Harán sin saber que su nombre sería cambiado, que reiría con gozo después de llorar en secreto, que su vientre estéril se abriría por el poder de la promesa. Pero lo creyó, y por eso hoy su historia no se olvida, porque cuando Dios llama y un corazón responde, nace una historia que trasciende generaciones. Sara caminaba sin certezas, pero no sin fe. Había salido de Ur, dejado atrás Harán, y ahora sus pasos avanzaban hacia la tierra que Dios mostraría a su esposo. No conocía el destino, pero seguía creyendo que había propósito. A cada día, las huellas de los camellos y de sus siervos se imprimían sobre arenas que no volverían a pisar. Era el precio de la obediencia, una obediencia que no se justificaba con lógica humana,
pero que se sostenía en la convicción de que Dios estaba detrás de cada decisión. Cuando Abraham recibió la orden de salir, el relato bíblico lo resume con una sola frase: y obedeció. Pero en ese verbo está envuelta también ella. Sara obedeció, y esa obediencia no fue superficial. Era una rendición total. Aceptó dejar sus costumbres, su idioma, su comunidad y aún sus sueños personales. No por ambición ni por promesa visible, sino por amor, por fidelidad y por una fe que, aunque aún inmadura, la estaba moldeando en cada jornada. Cada paso hacia Canaán era un paso más lejos de lo conocido. No había mapas, no había calendario. Solo la promesa, aún abstracta, de que aquella tierra que pisaban llegaría a ser suya. Pero Sara, estéril y envejecida, no tenía cómo apropiarse de esa promesa. ¿Tierra para quién, si no había hijos? ¿Herencia para qué, si no había descendencia? Y, sin embargo, no se quejaba, no se rebelaba, caminaba. Pero no todo fue perfecto. En algún punto del camino, las decisiones humanas comenzaron a interferir con la espera divina. Abraham, temiendo por la sequía, descendió a Egipto. La Biblia es clara. No fue una orden de Dios. Fue una decisión pragmática, tomada por miedo. Egipto representaba seguridad, alimentos, recursos, pero también representaba el sistema del mundo, sin Dios, sin altar, sin fe, y allí, en ese contexto, Sara fue expuesta. Abraham, temeroso de que su belleza le costara la vida, le pidió que dijera que era su hermana. Una verdad parcial, una mentira práctica. Fue un acto de debilidad, no de fe. Y Sara obedeció una vez más. En silencio, soportó ser llevada al palacio del faraón, como si no fuera esposa, como si su dignidad pudiera ser negociada por conveniencia. Aquella fue una de las pruebas más duras. No hay registro de las palabras de Sara, pero su dolor es evidente. ¿Cómo se siente una mujer que ha dejado todo por obediencia y termina en un palacio extraño, confundida con una concubina, apartada de su esposo, usada como pieza en una estrategia de supervivencia? Y, sin embargo, en su aflicción, no levantó la voz, no maldijo, no se volvió atrás. Su alma quedó en las manos de Dios. Dios, que ve en lo secreto, intervino. No permitió que Faraón tocara a Sara. Envió plagas sobre Egipto y sacó a la luz la verdad. El Faraón, temeroso, reprendió a Abraham y lo expulsó. Sara fue devuelta, humillada, pero intacta, confundida, pero preservada. Porque aunque los hombres fallen, Dios guarda a los suyos. Aunque los caminos humanos desvíen el curso, la promesa permanece intacta. Ese regreso de Egipto fue un punto de reinicio. Abraham volvió a levantar su tienda. Volvió a edificar altares. Y Sara volvió a su lugar. No como una víctima, sino como una mujer que había sido sostenida por la gracia. Había sufrido una traición emocional, pero no se endureció. Había vivido una injusticia, pero no dejó de caminar, porque la fe que sobrevive al dolor se vuelve más profunda, más real. Sin embargo, el paso de los años sin hijos comenzó a pesar más. La promesa se sentía lejana, la esperanza frágil, y fue entonces cuando Sara, en su humanidad, tomó una decisión que marcaría la historia. Ofreció a Agar, su sierva egipcia, como vientre sustituto. No fue una rebelión directa, fue una estrategia desesperada.
Pensó que tal vez la promesa debía cumplirse por medio de otros medios. Tal vez ella no era parte del plan. Y así, cuando Agar concibió, nació también el conflicto. El hijo de la carne trajo dolor al alma de Sara. Celos, resentimientos, humillación. Su sierva la despreciaba. La paz del campamento se rompió. Y en el fondo, lo que más dolía a Sara era la sensación de ser prescindible, de haber sido necesaria solo como instrumento temporal, de haber sido apartada del cumplimiento divino. Pero Dios no la había olvidado. Nunca lo hizo. Su pacto no era con una estrategia humana. Su promesa no sería cumplida por un plan alternativo. Y cuando el tiempo estuvo maduro, cuando la esterilidad había alcanzado su límite natural, cuando la risa ya no parecía posible, Dios habló. Y esta vez lo hizo directamente. Visitó el campamento, comió con Abraham y anunció: Sara tendrá un hijo. Sara escuchó desde la tienda y rió. Rió con esa mezcla de incredulidad y dolor acumulado. No fue una risa de burla, sino de defensa. ¿Cómo puede reírse una mujer que ha esperado tanto, que ha soñado en silencio, que ha llorado sola tantas noches? Su risa era un suspiro que decía: ya es muy tarde, ya es imposible. Pero Dios oyó esa risa y respondió con ternura: Divina, ¿por qué se ha reído Sara? ¿Hay algo demasiado difícil para el Señor? Aquellas palabras se quedaron grabadas y serían el preludio de una transformación. Sara ya no era solo la esposa fiel. Era ahora la mujer a quien Dios había visitado. Ya no era solo la estéril que caminaba al lado de un profeta. Era ella misma recipiente de la promesa. Y su risa, que había sido nerviosa, se convertiría en profética, porque cuando el niño nació, lo llamaron Isaac, y su nombre significa risa. Sara obedeció, aunque a veces dudó, aunque en ocasiones actuó por impulso, aunque su dolor la llevó a tomar decisiones humanas, pero su fe fue vista por Dios. Una fe imperfecta, sí, pero sincera. Una fe que caminó, que cayó, que esperó, que fue restaurada. Una fe que, al final, se volvió testimonio eterno. Así fue su obediencia. No solo al principio, no solo en la salida de Ur, sino en todo el trayecto. Una obediencia que sostuvo la historia del pacto. Una fe que, sin ser perfecta, fue preciosa a los ojos del Señor. Habían pasado los años, demasiados quizá, para seguir esperando. La vida había seguido su curso con sus desiertos, sus silencios y sus días largos de rutina bajo el sol de Mizti Canaán. La tienda seguía siendo su casa, los caminos seguían siendo su ruta, y la promesa seguía siendo eso, una promesa. En los labios de Abraham todavía se repetía, todavía se oraba, todavía se creía. Pero en el corazón de Sara, aquella palabra parecía estar cada vez más lejos. La promesa de un hijo se había hecho en Ur, y luego fue reafirmada en Canaán. Años habían pasado desde la primera vez que Abraham escuchó que sería padre de una gran nación. Sara lo había oído también, desde la tienda, entre las sombras. Con el paso del tiempo, lo invisible se volvía casi inalcanzable. Su cuerpo le gritaba que era imposible. Las leyes naturales eran firmes, su edad era definitiva. ¿Cómo puede una mujer como ella, anciana y estéril, engendrar vida? Pero fue entonces
cuando sucedió lo inesperado. Dios mismo visitó su tienda. No fue un sueño ni una visión. Fue una aparición real. El Señor, acompañado de 2 ángeles, se presentó en el calor del día, bajo el encinar de Mamre. Abraham los recibió con hospitalidad reverente, corriendo a preparar pan, carne, leche. Sara, como toda mujer de su tiempo, permanecía en la tienda, oyendo con atención. No se atrevía a salir, pero sus oídos estaban atentos. Quería oír, quería saber. Y entonces escuchó las palabras que había deseado toda su vida. ¿Dónde está Sara, tu mujer?, preguntó uno de los visitantes. Abraham respondió, aquí, en la tienda. Y el visitante, que era el mismo Señor, dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Sara escuchó, no con asombro, sino con una mezcla de incredulidad y resignación. Rió. Una risa baja, casi involuntaria. Una risa cansada, sarcástica quizás, nacida del dolor acumulado. Una risa de quien ha llorado demasiado, de quien ha esperado más allá del límite, de quien ya no se atreve a ilusionarse. Y dijo para sí, después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi Señor ya viejo. Pero el Señor respondió, no a Abraham, sino a ella. ¿Por qué se ha reído Sara? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Esa pregunta retumbó en el interior de la tienda, pero más aún en el alma de Sara. No hay regaño, no hay ira, solo una confrontación, divina envuelta en ternura. Dios no despreció su risa, la redimió. Y con esa promesa directa, clara, personal, la historia comenzó a girar hacia su clímax. Esta vez no era Abraham el único llamado a creer. Sara también fue incluida explícitamente. Dios no se olvidó de ella. Nunca lo hizo. Pero ahora le hablaba directamente, como a una protagonista del pacto, no como a una acompañante secundaria. Pasaron los meses. El cuerpo de Sara, gastado por los años, comenzó a transformarse. La vida que nunca había podido dar empezó a latir dentro de ella. Por primera vez, sintió los movimientos de un hijo en su vientre. El milagro era visible. Lo que había sido promesa, ahora era carne. Lo que parecía una ilusión, se volvía palpable. Lo que un día la hizo reír con incredulidad, ahora la hacía reír con gozo. Cuando nació el niño, lo llamó Isaac. El nombre no fue elegido por azar. Isaac significa risa, y en ese nombre se condensaba toda su historia. La risa incrédula, la risa rota, la risa renovada. Sara dijo, Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oiga se reirá conmigo. Su gozo ya no era oculto, era público, contagioso, santo. La mujer estéril había parido. La madre de naciones tenía ahora un hijo en sus brazos. Y cada vez que lo llamaba por nombre, recordaba que Dios cumple lo que promete, aunque parezca imposible. Pero el nacimiento de Isaac no borró todo el pasado. Sara todavía cargaba con cicatrices. Una de ellas era Agar e Ismael, la decisión que ella misma había tomado años atrás al entregar a su sierva a Abraham, ahora traía consecuencias difíciles. Ismael era hijo de su esposo, pero no suyo. Y aunque había crecido como parte de la familia, ahora, con Isaac en minusinte escena, las tensiones se hicieron inevitables. Durante una celebración por el destete de Isaac, Sara vio a Ismael burlándose. No era solo una broma.
Era una amenaza a los ojos de una madre que ahora comprendía el peso de la promesa. Y entonces, por primera vez, habló con firmeza. Echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac, mi hijo. Fue una decisión dura, polémica, pero inspirada, porque no era simplemente una reacción emocional, era una defensa espiritual. Sara, guiada por la intuición que solo una madre de fe puede tener, entendía que la promesa debía ser protegida. Dios no desautorizó su decisión. Por el contrario, le dijo a Abraham que obedeciera la voz de Sara. Esa afirmación divina confirmaba que ella no era una figura decorativa. Era parte activa del pacto, guardiana del linaje, centinela de la promesa. Sara, la mujer que comenzó, estéril y silenciosa en una ciudad pagana, ahora era madre, protectora, símbolo viviente del poder de Dios. Su historia no fue lineal, ni perfecta. Hubo dudas, errores, momentos oscuros. Pero en todos ellos, Dios estuvo presente. Su fe fue moldeada con lágrimas y espera, y su victoria fue fruto de gracia, no de mérito. Cuando Isaac reía en sus brazos, cuando lo veía jugar bajo el sol de Canaán, Sara no solo veía a un niño, veía la fidelidad de Dios hecha carne, veía la respuesta a años de oración, el fruto de una esperanza que parecía enterrada. Veía en su hijo el recordatorio de que el tiempo de Dios nunca llega, tarde, aunque parezca demorado. Y así, la historia de Sara se convirtió en una luz para generaciones, no por su fuerza ni por su perfección, sino por su fe. Una fe que tropezó, pero que no se rindió. Una fe que rió, lloró, esperó, y al fin abrazó el milagro. Sara enseñó al mundo que las promesas de Dios son para los que esperan, incluso cuando su cuerpo les dice que ya no hay esperanza, que su fidelidad se manifiesta en lo imposible, que Él es quien da vida donde ya no hay posibilidad de vida. Y sobre todo, enseñó que Dios no se olvida de las mujeres que caminan en silencio, que Él ve, honra y cumple, y que al final las lágrimas de fe se convierten en risas que nadie puede callar. Sara vivió sus últimos años con la risa aún resonando en su alma. Isaac creció bajo su mirada, no solo como hijo esperado, sino como herencia viva de una promesa cumplida. Cada día con él era una confirmación de que Dios no miente, que su palabra, aunque tardía a los ojos humanos, es certera, poderosa y exacta. Ya no era la mujer estéril que caminaba entre dudas. Era la madre de un hijo que representaba la fidelidad de Dios, la encarnación del milagro. El rostro de Sara envejecía, pero su espíritu se rejuvenecía con cada paso de Isaac, con cada risa, cada juego, cada recuerdo de cómo Dios había transformado la tristeza en gozo. Tal vez se detenía a veces, sola en su tienda, mirando al cielo y recordando los días en que creyó que todo estaba perdido. Y al mirar a su hijo, podía decir en lo profundo de su ser: Él es mi testimonio. Dios ha hecho esto. Esto es gracia. Pero, como toda historia humana, su peregrinaje terrenal llegó a su fin. Sara murió a los 127 años, y con su partida no solo cerraba una vida, se cerraba un capítulo sagrado en la historia de la redención. Fue la única mujer en toda la Biblia cuya edad al morir es registrada. Eso no es casualidad, es honra.
es señal de su relevancia ante los ojos de Dios. El Creador no dejó que su vida pasara como una nota al pie de la historia de Abraham. La inmortalizó con números, con locación, con lágrimas. Sara murió en Hebrón, en la tierra prometida, no en Ur, donde nació, no en Harán donde esperó, sino en la tierra donde habitó la promesa. Cuando Abraham recibió la noticia de su muerte, la Biblia dice que vino a hacer duelo por Sara y a llorarla. El padre de la fe, el hombre de visión celestial, el que había enfrentado batallas, reyes, pactos con Dios y pruebas sobrenaturales, se quebró ante la muerte de su esposa, porque no solo lloraba a una compañera, lloraba a la mujer que había caminado con él desde el principio, la que lo acompañó en silencio, la que creyó con él, la que sostuvo con su fe lo que él muchas veces solo sostuvo con sus palabras. Abraham lloraba a su igual espiritual, a su otra mitad. No fue un duelo común, fue un lamento sagrado. En sus lágrimas, Abraham honraba todo lo que ella había sido, más allá de los errores humanos, más allá de las dudas o caídas. Ella había sido parte de cada paso, de cada altar, de cada noche en vela, de cada jornada bajo el sol o la luna. Habían salido juntos de Ur, y ahora ella partía hacia su descanso eterno, en la misma tierra que una vez pisaron sin saber que era suya. Abraham no enterró a Sara en cualquier lugar. Buscó un lugar especial, la cueva de Macpela. No pidió prestado, no aceptó donaciones, insistió en pagar el precio completo. Era su forma de declarar: este pedazo de tierra será nuestro para siempre. Aquí descansará Sara y aquí descansaré yo. Era más que una compra, era una declaración de fe. Abraham no tenía ninguna propiedad terrenal en Canaán, excepto esa tumba. Y fue suficiente, porque ese sepulcro representaba la semilla de lo eterno, una promesa que traspasaba la muerte. Sara fue la primera en ser enterrada en la tierra prometida, no como extranjera, sino como heredera, la primera en habitar, incluso en la muerte, el suelo que sería de sus descendientes. No vio naciones formarse, no vio reyes surgir de sus lomos, no vio a Jacob, ni a los profetas, ni al Mesías, pero ella fue la raíz silenciosa de todo lo que vendría. Y Dios lo sabía. Por eso la honró. Por eso inspiró a que su nombre fuera recordado por siglos, años después, cuando el escritor de Hebreos quiso hablar de la fe, no solo mencionó a Abraham, mencionó a Sara también. Dijo: por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir, y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Ese fue su secreto. No fue su fuerza, no fue su perfección, fue su fe en la fidelidad de Dios. Sara no fue perfecta, dudó, rió en incredulidad, tomó decisiones equivocadas, pero su corazón permaneció alineado con el propósito eterno. Y Dios, que ve el corazón, no se detuvo en sus fallos, se glorificó en su fe. Por eso su historia resuena, porque es la historia de millones que caminan con Dios sin tener todas las respuestas, que ríen en medio del dolor, que esperan cuando la esperanza parece absurda, que creen aunque su cuerpo les diga que ya no pueden, que obedecen aunque no entienden el mapa, que defienden la promesa aunque otros la amenacen. Sara es madre de todos los que creen así.
Su tumba no fue el fin, fue la semilla. Su muerte fue un descanso, no una derrota. Su historia fue escrita con obediencia y lágrimas, pero sellada con gozo. Y su nombre, que una vez significó mi princesa, fue cambiado por Dios a Sara. Princesa, sin límites, sin pertenencia a un solo hombre, sino como madre de pueblos, de generaciones, de promesas. Sara vivió como peregrina y murió como heredera. No poseyó tierras, ni palacios, ni tronos, pero su descendencia llenaría la tierra. Su nombre sería escrito en las genealogías eternas. Y un día, una joven llamada María, descendiente lejana de Abraham y Sara, concebiría también por promesa divina, y en su vientre nacería el Salvador del mundo, el cumplimiento supremo de aquella promesa que había comenzado con una risa en una tienda. Sara no lo vio con sus ojos, pero lo había abrazado con su fe, y eso bastó. La historia de Sara no termina en la cueva de Macpela. Aunque su cuerpo descansó, allí su fe siguió hablando. Las piedras que cubrieron su tumba no sepultaron su legado, sino que lo marcaron. Desde ese lugar silencioso comenzó a crecer un pueblo, uno que atravesaría siglos, esclavitudes, exilios y milagros. Uno que llevaría en su sangre la promesa que ella sostuvo entre lágrimas y risa. Cada hijo de Isaac, cada tribu que surgió en Canaán, cada profeta que anunció la verdad de Dios, cada siervo que creyó en lo invisible, caminó sobre los cimientos de una fe que comenzó en una tienda con una mujer estéril que decidió creer. La historia de la redención no se construyó con grandes conquistas, sino con pequeños actos de obediencia. Y entre ellos, la fe de Sara brilla como una llama silenciosa que nunca se apaga. Mucho después de su muerte, su nombre seguía siendo pronunciado. Fue recordada por Isaías, honrada por Pedro, y elevada en el Nuevo Testamento como una madre espiritual. No solo de Isaac, no solo de Israel, sino de todas las mujeres que creen. El apóstol Pedro, al escribir a las creyentes, dijo: así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien y no teméis ninguna amenaza. Sara no fue perfecta, fue humana, pero su fe la hizo madre, madre de multitudes, madre de naciones, madre de todos los que caminan confiando en que Dios es fiel. Y su descendencia, tal como Dios prometió, se extendió como las estrellas. No solo físicamente, sino espiritualmente. Porque el verdadero Israel no es el de la carne, sino el de la fe. Y en ese Israel eterno, Sara está en el principio. Un día, muchos siglos después, nació un niño en Belén. Su madre, María, también había concebido por promesa, por milagro, por obra de Dios. Y aunque joven y virgen, María llevaba en su sangre la herencia de Sara, el linaje de Isaac, el cumplimiento de lo que Dios había prometido, que en Abraham y su simiente serían benditas todas las familias de la tierra. Jesús, el Mesías, fue la semilla prometida, el verdadero hijo de la promesa, el que traería no solo una nación física, sino un reino eterno. Y en cada paso que dio sobre la tierra, llevaba en sus venas la fe de una mujer que rió en una tienda pensando que ya era tarde.
Pero no era tarde, porque con Dios nunca es tarde. El legado de Sara no fue su belleza, ni su linaje, ni su nombre, fue su fe. Una fe que esperó más allá de la esperanza, que sostuvo la promesa aun cuando parecía que ya no había forma, que obedeció en el silencio, que defendió lo sagrado, que rió y lloró delante de Dios. Esa fe sigue viva hoy, en cada mujer que ora en medio de la espera, en cada madre que protege lo que Dios ha sembrado en su casa, en cada esposa que camina junto a su esposo en obediencia, en cada creyente que decide confiar aunque no vea todavía el milagro. Sara no fue la única, fue la primera de muchas. Hoy, la historia de Sara desafía a las mujeres de fe a levantarse, a creer sin ver, a esperar con firmeza, a no dejarse definir por su pasado, ni por su esterilidad, ni por sus errores, porque la fe, cuando es verdadera, transforma la tierra seca en fuente, cambia la risa incrédula en gozo eterno, y convierte lo imposible en testimonio. Ella fue llamada princesa, no solo por Abraham, sino por Dios. Su nombre fue cambiado, porque su destino fue transformado. De Sarai, esposa de uno, a Sara, madre de naciones. Y esa transformación es el reflejo del poder del Dios que llama, que forma, que corrige, que restaura y que cumple. Que cada mujer de fe recuerde que no está sola, que su espera no es en vano, que su obediencia no es invisible, que su oración no es ignorada, porque el Dios de Sara es el mismo Dios hoy, y Él sigue haciendo milagros en vientres estériles, en corazones cansados, en vidas que parecen demasiado rotas para empezar de nuevo. La historia de Sara no es solo un capítulo del Génesis, es una palabra viva que sigue resonando en los corazones de quienes creen. Su fe cruzó los siglos, tocó al Mesías, y aún hoy anima a cada creyente a caminar con Dios. Y al final, cuando todo pase, cuando la promesa se cumpla en plenitud, cuando estemos en la ciudad celestial que Abraham y Sara esperaban, su historia será contada una vez más. No como la de una mujer que no podía tener hijos, sino como la de una madre cuya fe dio nacimiento al plan eterno de Dios. Porque la historia de Sara es la historia de un Dios que cumple, de una mujer que creyó y de una risa que nunca se apagó.